¿Qué pasa, people? ¿Cómo va eso? Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y en esta ocasión vamos a tratar de resolver algunos problemitas de táctica que siempre viene muy bien como entrenamiento, y nos vamos a dejar hoy un poco aparte el ajedrez dicharachero, que es lo que más nos gusta, pero también a veces para mejorar, por supuesto, hay que entrenar nuestras habilidades tácticas, ¿no? Que son muy importantes. Y bueno, espero que entre todos pasemos un rato agradable y que, bueno, pues podáis ver cómo funciona la mente de un ajedrecista para luego resolver posiciones concretas, descartar posibilidades, ¿no? Cómo acotar a la hora de calcular. Y sin más, pues vamos a ver qué pasa ya en el tablerito, ¿no? Vamos a ir teniendo diferentes posiciones, ya os digo, del entrenador de táctica de Che24, que es un pedazo de herramienta buenísima. Y bueno, pues la posición que vemos, la primera, negras juegan y ganan. Es obvio que el blanco tiene muchísimos problemas con el rey en H4, ¿no? Es decir, si pudiéramos dar un jaque en G5... en posiciones idóneas, pues sería jaque mate, es decir, un rey H6. El único problema es que viene dama por F6, ¿no? Entonces uno empieza a calcular y dice, G5, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues no puede comer con Facundo, ¿verdad? Porque está clavado, entonces rey por H5 única. Y bueno, entonces luego se me ocurre, dama G6, pero se escapa el rey por G4. Y entonces uno piensa, dama F3, no, que me zampan la dama, ¿verdad? Pero existe la jugada dama E2. Jaque, forzando a G4 y entonces dama E8, jaque mate con tomate. Si damos el jaque en E8 directamente no funciona por rey G4 y el rey se quiere escapar por F3. Entonces vamos a ver qué es lo que estoy diciendo. Ahora si dama G6, rey G4, pero dama E2 fuerza a G4 y entonces dama E8, ¡ratatatata! Mate con tomate, ¿no? Bueno, sigamos resolviendo unas cuantas posiciones. Blancas juegan y ganan en esta posición. Bueno, aquí hay que ver que obviamente se ve que puede existir problemas en la columna E y hay que actuar rápido porque tenemos pieza de menos. Una jugada que se me ocurre es la jugada alfil C5, que me viene a la cabeza rápidamente. Claro, el único problema es dama por E2. ¿Qué pasa? Estoy viendo si torre por E2 viene torre E1, torre D1, jaque mate con tomate. Pero existe una jugada intermedia muy importante, y es que tras alfil C5, dama por E2, viene torre por E7, dejando sin escapatoria al rey, ¿verdad? Y tras dama por E7, torre por E7, mate. Entonces creo que esa es la continuación, si no me he equivocado. También, por supuesto, si alfil C5, la dama en E6 está colgando, no hay manera de defenderla. Entonces esa es la jugada. Obviamente ahora no torre por E2 por torre de 1 mate, pero sí torre por E7, jaque mate con tomate. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Alfil B8, blancas juegan y ganan de nuevo. Pues como podemos ver, el rey en H5 tiene unos problemas brutales, ¿verdad? Tiene unos problemas brutales. Aquí se me ocurren varias jugadas. Una de ellas es la jugada D5 para seguir con D6 y luego tratar de jugar caballo G3 jaque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque caballo G3 jaque no funciona por alfil por G3, ¿no? Entonces queremos cortar la acción de ese diablillo con un peón en D6 para que luego no tenga la casilla G3, ¿no? Entonces vamos a ello, vamos a tratarlo. Torre A6, nos quiere dar un jaque, pero rápidamente llegamos con nuestro peón a D6. Y ahora, alfil por D6, entonces tenemos la casilla F6 para nuestro caballo, ¿verdad? Caballo F6, mate con tomate. El mate se puede dar por F6 o por G3. Bueno, alfil H4, otra posición interesante, ¿no? Aquí, vamos a ver, tiene que haber un temita también relacionado con el rey en H3, que en algún momento una torre puede acabar en H5 dando un jaque mate con tomate. Se me empiezan a ocurrir varias ideas, ¿no? Una es G5 en esta posición. ¿Funciona o no funciona? Parece un poco loca, pero si nos empezamos a dar cuenta, fijaros, G5. Y si torre por F6 viene G4 mate con tomate. Claro, hay que pensar, ¿qué pasa si alfil por G5? Que es la otra jugada posible. Bueno, pues simplemente torre por H6 y tras alfil por H6, torre H5 mate. Problema con el rey en la columna H. Y si F por G5, ¿qué pasa? Pues fijaros que, bueno, pues la idea es torre por H6, G por H6 y torre H5 en esa posición, ¿verdad? Ahora hay que pensar qué pasa si H7. No sé si me estáis siguiendo. Estoy tratando de hacerlo a ciegas para que tratemos de aprender. Si H7, el blanco quiere jugar H8 y después está ahogado. Entonces hay que darle un aire al rey blanco con rey F4 y cuando nos metan dama y capturemos esa dama, el rey puede irse a G2, única jugada y nos zampamos el alfil de H4. ¡Ratatatata! Vamos a ver si funciona. G5. Bueno, el entrenador de táctica nos da peón por, que es la variante más complicada, torre por y torre H5. La idea de las blancas, como os quiero comentar, es la jugada
en la jugada H8 dama y tras torre por H8 estarían ahogadas. Entonces hay que darle un aire. Y muy importante, jugar rey F4. Cualquier otra jugada no gana, porque si jugamos rey E4, las blancas luego pueden salir por G4 con el rey, defendiendo su alfil. Sin embargo, tras rey F4, H8, ¿vale? Como podéis ver, H8, torre por rey G2 era la única posibilidad, ¿vale? Bueno, sigamos resolviendo unos cuantos problemitas más, ¿no? Dama H4, negras juegan y ganan, ¿no? Y de nuevo lo que se me viene a la mente es, bueno, problemas en la octava fila para las blancas, ¿no? Entonces hay que pensar aquí, ¿qué pasa si juego caballo C1, por ejemplo? Es una jugada que se me viene a la cabeza. Porque caballo F4 no pasa nada, ¿no? Caballo F4 simplemente me lo zampan de caballo y se me queda una cara tonto enorme, ¿no? Pero la jugada caballo C1 es muy interesante. ¿Por qué? Porque si caballo por C1 viene dama de 1, mate, ¿no? Si torre por C1 viene dama de 1 igualmente, mate. Y si alfil por C1, dama de 1. Y cualquier otra jugada, digamos, como G3, podemos comer N2 simplemente y luego dama de 3 o dama de 1 directa, ¿no? Entonces creo que esta va a ser la jugada. Vamos a probar. Caballo C1 y ahora dama de 1, mate con tomate. B4. Sigamos resolviendo aquí problemitas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre en esta posición. Bueno, aquí hay millones de ideas interesantes. Ahora lo que se me ocurre aquí es que tras un torre de 1 jaque en algún momento y avanzar el peón a E2, luego esos dos diablillos miran con muchísima maldad al rey de H1, e incluso sacrificando una dama, luego ese rey no tiene casilla. Entonces se me están ocurriendo ideas del tipo torre de 1 jaque, o dama C6 primero también, torre de 1 jaque, dama por D1, y entonces ahí la jugada E2, quizá, dama por E2 y no pasa nada, ¿no? Pero la jugada dama C6 directa, ¿funciona o no funciona? Vamos a ver si... Bueno, pues me parece muy interesante. Fijaros, dama C6, con la idea de que si alfil por C6 jaque, rey G1 y torre D1, sacrificando otra pieza. Tras dama D1 tenemos la jugada E2, jaque, y el rey no tiene casilla, increíblemente, además de que amenazamos la coronación. Vamos a ver si funciona lo que digo. Obviamente, tras dama C6, si B por C5, viene la jugada torre D1 igualmente, tema de desviación de piezas. La dama es la que defiende al alfil de G2, y entonces tras dama por D1, dama por G2, mate con tomate. Bueno, tras alfil C6 vamos a dar un jaquerolus, alfil por C6, rey G1, única jugada, torre D1, ¿verdad? Torre D1, tras dama por D1, E2, y las blancas no tienen casilla. Vamos a ello. Torre de 1, E2, ¡bum! Y ahora coronamos coronando dama, ganando la partida. Bueno, pues sigamos aquí. Aquí se me viene rápidamente una idea a la cabeza. Vamos a ver si aquí hay un pedazo de ratatata. ¿Dónde está mi metralleta? ¡Ratatata! Dama por H7, ¿qué pasa aquí, no? Obviamente es muy importante el orden. Si torre por E7 primero, torre por E7, creo que a las negras no les pasa nada. Pero fijaros los problemas que va a tener en la octava y la séptima fila, ¿no? Dama por H7, única, torre por H7, torre por E8, jaque, rey G7, única, torre 1, E7. Con la idea de que si rey H6, torre por H7, mate, y si dama por E7, torre por E7, y luego la torre de H7 queda tocada, ganando torre limpia. Así que esto es un ratatata bastante interesante. Dama por torre 8 y a la siguiente torre 1, E7, ganando la partida. Sigamos aquí tratando de buscar mates con tomate por doquier, ¿no? En esta posición. Bueno, torre C2, ¿no? Esta me parece un poquitín más complicada, así que vamos a tratar de resolverlo. Bueno, acabo de ver otro tema muy interesante aquí. Fijaros que, obviamente, el punto clave aquí es el punto G7, ¿no? Entonces tenemos que tratar de desviar el caballo de G6 o forzar a las negras a que de alguna manera seamos capaces de entrar en el punto G7. Y obviamente que hay que actuar rápido, porque si no hacemos nada, el rey se viene a H7 y el negro tiene temas, ¿no? La torre está en séptima, viene a H4 tratando de abrir la posición y se nos puede complicar la partida, aunque tengamos dos peones de más como aparece en esta posición. Pero fijaros, torre 8 jaque, hay que analizar todas las posibilidades. Una de ellas es la línea caballo F8, que es dama por G7, mate con tomate, y la otra posibilidad es rey H7. Y ahí uno entonces empieza a decir, oye tío, ¿y qué pasa aquí? Que no sé
que hacer. Existe la jugada torre H8 jaque, con la idea de que si caballo por H8, dama por G7, y si rey por H8, existe el otro temita que existe en la posición dama H6 jaque, aprovechando que el peón no puede capturar la dama porque el pedazo de alfil ese, que madre mía, qué pedazo de alfil, eso sí que es un diablillo, madre mía. Vaya diagonal que tiene, este alfil tiene un postdoctorado por la NASA en diagonales, fijaros, torre 8, rey H7, torre H8 y ahora dama H6 y dama por G7, ¿no? Pedazo de combinación que hemos encontrado en esta posición. Bueno, aquí la verdad que la posición parece un poco más liosa, ¿no? Alfil de 8. Vamos a tratar de ver qué pasa en esta posición que la verdad que no me estoy enterando muy bien. Bueno, pues obviamente nos gustaría dar mate en G7, pero la dama de D7 defiende muy bien de momento. Entonces, bueno, pues se me ocurre un par de jugadas. Una de ellas es la jugada caballo E7, siempre tratando de poner pieza en medio, ¿no? Caballo E7 para poner nuestro caballito en medio y después capturar en G7, ¿no? Y eso creo que me parece la mejor jugada. Además, no solo amenaza dama por G7, sino que en algunas líneas, incluso sacrificando la dama en H7... Después podemos jugar torre por G7 y caballo G6, ¿no? Entonces creo que esa puede ser la jugada, ¿no? Vamos a ver si se me está escapando algo. Yo creo que no, yo creo que la jugada es caballo E7, exacto. Y ahora tras torre F7 hay que seguir calculando. Bueno, simplemente creo que la jugada alfil por E6 ya gana la partida, ¿no? Y quien me diga lo contrario, vamos, me retiro del ajedrez. ¿Qué pasa aquí si alfil por E6? Alfil por E6 seguido alfil por F7 gana la partida, ¿no? Así que quizás se me está escapando algún mate bonito, pero bueno, creo que esto es suficientemente bueno, ¿verdad? Bueno, pues blancas juegan y ganan de momento de nuevo en esta posición. Parece que, bueno, ya sabéis que torre y alfil contra torre normalmente son tablas dependiendo de... la posición, pero hay ciertas posiciones, como esta, en la que por supuesto se puede ganar, ¿no? En la que se ha llegado a lo que llamamos el mate de la posición, el método de Philidor, ¿no? Bueno, torre 1 jaque. Ahora hay que pensar. Obviamente, si me voy a F5, quizá tiene un torre F1 jaque. Tiene un torre F1 jaque y el rey se tiene que ir de nuevo, ¿no? Si rey F7 estamos amenazando mate, ¿no? Si rey F7 estamos amenazando mate, tras lo cual el negro tiene un par de opciones. La primera es rey H5, tras lo cual podemos responder torre G5 jaque, forzando al rey a irse a H6, ya que si viene H4 hay una descubierta ganando la torre, ¿no? Rey F7, si trata de cubrirse por aquí, por H1, podemos dar la vuelta, torre G8 y el negro está perdido. Torre H8 imparable ganando la torre, ¿no? Entonces vamos a ver aquí. Rey H5. Ahora es importante dar este jaque en G5 para que el rey no salga. Si torre H3, obviamente el rey sale por G4, ¿verdad? Entonces creo que la clave en este tipo de posiciones es dar un jaque en G5 para forzar a que el rey vuelva, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa. Rey H6 y ahora es cuando creo que es momento de ¿qué? De torre G4, ¿no? Torre G4 y si rey H5, torre H4 mate. Entonces tras torre G4 la única posibilidad de las negras sería torre H1 para evitar que las blancas den el mate en la columna H y entonces vamos por atrás. Torre G8, aprovechando que si rey H5, torre H8 gana la torre simplemente, ¿no? Torre G4, torre H1 única y torre G8. ¡Pum! Bueno, hemos resuelto 6 problemitas, 9 problemitas, 11 problemitas, vamos a resolver un poco más. Blancas juegan y ganan en esta posición. Bueno, pues cuidado, ¿qué está pasando aquí, verdad? Hay que analizarlo muy bien. Tenemos torre y pieza de menos, pero tenemos dos peones muy diablos ya colocados en séptima fila, ¿no? ¿Qué pasa si H8 igual dama? Si H8 igual dama, tenemos torre H3 jaque, única sería rey G8, rey H8. Ah, fijaros, aquí hay un tema de ahogado, ¿no? Aquí hay un tema de ahogado muy bonito. A ver quién se está imaginando. Aquí uno tiene que empezar a visualizar posiciones, ¿no? Es decir, yo me estoy imaginando sacrificando los dos peones con mi rey en la esquinita, en A1, tranquilito, y una torre en la columna B, y entonces sería ahogado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Obviamente, si jugamos B8, torre por B8 jaque, rey A1 y H8, torre por H8 no sería ahogado porque el rey puede salir por B2. Pero si jugamos H8, torre H3, rey A1 importante, en lugar de rey B2, rey A1, torre por y B8 dama, forzando a que nos capturen y el rey queda en ahogado, ¿verdad? No puede ir la casilla B1, no puede la casilla 2 ni la casilla B2. Así que vamos allá. Vamos a coronar una damita, torre H3, jugamos rey A1
Y ahora coronamos nuestra dama. Y tras torre por B8, ahogado y nos libramos, que estamos hasta el cuello, madre mía. Pues sigamos un poquito, ¿no? Vamos a resolver la última posición. No sé el tiempo de vídeo que llevamos, pero si no se puede hacer un poquito pesado. Llevamos 3, 6, 9, 11 ejercicios resueltos. Y bueno, aquí los problemas que uno empieza a ver es obviamente la falta de desarrollo del negro, ¿no? Es decir, aquí uno empieza solamente a visualizar temas de sacrificar la dama comiendo la pieza y luego a dar un jaque en B5. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Etcétera, ¿no? Entonces, pues parece que sí funciona, ¿no? Uno aquí tampoco tiene que calcular mucho. Fijaros, caballo por E5, alfil por D1, alfil B5 jaque. Única jugada, caballo D7, tras lo cual sigue, por ejemplo, alfil por D7, dama por D7, caballo por D7, y tras rey por D7, caballo por D1, rey por D1, y si empezamos a contar aquí, vemos que tenemos una pieza de más, ¿no? Así que creo que este ejercicio es bastante sencillo. Damos un jaque Rolus, y ahora, por ejemplo, comemos en D7, ¿verdad? Me lo como todo y tenemos pieza de más. Bueno, alfil E4 en esta posición. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Por supuesto, los temas que se me vienen a la cabeza es qué pasa, ¿no? Si desviamos la dama de la casilla E7, ¿no? Si desviamos la dama de la casilla E7, bueno, pues entraremos en F6 con consecuencias fatales. Y fijaros que también hay otra jugada muy interesante aquí que se me está viniendo a la cabeza. Es decir, también si la dama aterriza en la casilla D4, este ejercicio es más complicado. Si la dama aterriza en la casilla D4, ahora mismo, por eso las negras han jugado alfil D4, E4 sería también fatal, ¿no? Es decir, fijaros qué jugada más bonita. Creo que es la solución, ¿no? Ya os digo que yo me equivoco muy fácilmente también. La jugada es alfil E6. Fijaros qué jugada más bonita, ¿no? Vamos a tratar de explicarla un poco antes de que nos resuelva el problema del entrenador de táctica. Si dama por E6, dama F8, dama G8 y dama F6 mate. Y si el alfil se quita, entonces dama D4 y la dama no puede colocarse en E5 para tapar ese mate, ¿no? Y obviamente, tras alfil E6 y D5, tenemos la jugada dama E5 mate, ¿no? Entonces, fijaros qué jugada más bonita, ¿no? Alfil E6. Bueno, sigamos aquí un poco. Uy, aquí empiezo a ver mucha maldad ya. Madre mía. Aquí la jugada que se me viene a la cabeza es obviamente nos están atacando a la dama. Entonces aquí hay que hacer algo al respecto. Dos jugadas se me vienen a la cabeza. Una es alfil H6, que creo que no funciona, o sí. Alfil H6 me parece interesante. Y la otra es dama por G7. Dama por G7, rey por G7, alfil F6. Se me está viniendo a la cabeza. Pero creo que tras rey por F6, caballo E4, rey E5 y no acabo de ver el mate. La otra es alfil H6, increíble jugada, ¿no? Tras caballo por E5, alfil por G7, rey G8, alfil por E5, alfil G5 y torre por G5, mate con tomate. Y alfil H6, increíblemente, el negro no tiene buena defensa, ya que tras F6, alfil por G7 o alfil F6, alfil por G7 igualmente, ¿no? Entonces, si no me estoy equivocando, que como digo, siempre es muy posible, creo que alfil H6 es un jugadón, ¿verdad? La otra que me tienta mucho es la jugada dama por G7, pero creo que no funciona, fijaros. Creo que no funciona. Rey por G7, alfil F6, rey por F6, caballo E4, rey E5 y quizás se escapa, ¿no? El negro ahí, ¿no? Increíblemente. Aunque quizá también es mate, pero creo que esta es más segura, ¿no? Alfil H6. Y ahora varias posibilidades. Una dama por F6 creo que también funciona, ¿eh? Dama por F6 creo que también funciona, pero la simple alfil por G7 también, ¿verdad? Alfil por G7 y ahora dama por G7, ¡babum! ¡Babum! ¡Ratatatata! Bueno, alfil por F3, sigamos aquí resolviendo, estamos enchufados aquí tratando de resolver todo. ¿Qué pasa en esta posición, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues una jugada que se me viene al cabezón es la jugada dama B8 en esta posición. Tras rey por B8 tiene que haber algunas descubiertas muy jugosas. Una de ellas, fijaros qué bonito este problema. Dama B8 jaque. Obviamente tenemos que hacer algo rápido. Es decir, ¿por qué? Porque si no nos están entrando en G2, nos están reventando la cabeza, ¿no? Aquí. Así que hay que hacer algo muy, muy rápido en esta posición. Es decir... dama A6 jaque no funciona porque el rey se viene a D8 simplemente y se escapa por E7. O incluso la jugada alfil B7. Dama A6, alfil B7 y... Bueno, alfil B7 no, pero rey D8 sí. Otra jugada que uno puede pensar es dama 8, ¿no?
dama 8, alfil por A8, torre por A8, rey B7, y el problema es que contra cualquier descubierta el negro se come la torre de A8 con el rey, y si torre A7 el rey se escapa por C6. Entonces la clave es jugar dama B8 en esta posición. Tras rey por B8, fijaros qué descubierta más bonita, y solo funciona una de ellas. Alfil, la descubierta, cualquier descubierta retirándonos a F2, por ejemplo, no funciona. Por rey C8 es la clave, que no podemos permitir que el rey se vuelva a escapar por C8. ¿Cuál es la única descubierta de diablillo que hace que el rey no se pueda escapar por C8? Alfil A7 jaque. Si rey C8 viene torre B8 mate con tomate. Entonces la única jugada tras alfil A7 jaque, que es un jaque doble de alfil y torre, la única posibilidad que tienen las negras es irse a A8 con el rey, ¿verdad? Tras lo cual nos damos cuenta de que tenemos dos pedazos de torre, como dos diosas, mirando a ese rey, y en cuanto el alfil se quite, no hay pieza que pueda ponerse en medio, solo dama A4, y entonces torre por A4 ganando la partida. Así que vamos a ver si algo de lo que estoy diciendo es verdad. Luego aquí esto es mentira y me quedo con una cara tonto brutal, ¿no? Que es lo que pasa en ajedrez luego en las partidas. Uno dice, madre mía, qué pedazo de combinación he hecho, soy el amo, soy el boss, soy el jefe de la vida, qué bien juego a esta mierda, ¿no? Qué bien juego al ajedrez. Y luego haces dama B8, te come la dama, no es mate y te caes con una cara tonto brutal. Pero creo que sí. Fijaros, ahora como os digo, si quito el alfil a cualquier otra casilla, rey C8. Pero la clave es jugar alfil A7. Y si rey A8, quitamos el alfil y entonces el rey está más muerto que sencillo, ¿no? Como dice la canción aquella tan poética. Bueno, pues aquí torre B8, mate con tomate, gente, mate con tomate. Y bueno, pues creo que vamos a cortar aquí esta mini sesión de entrenamiento, de ejercicio, de táctica. Espero que lo hayáis disfrutado. Yo creo que si, bueno, tiene buena aceptación, pues trataremos de hacerlo un poquito más. Nada, esto ha sido todo. Un saludo a todos, espero que lo estéis pasando genial donde quiera que estéis. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima. ¡Hasta luego, peña!